Buenos días, sus señorías. Mi nombre es Fortunata Jacinta y aquí da comienzo esta nueva entrega que lleva por título Los Reyes Católicos, segunda parte, las colosales reformas del cardenal Cisneros, porque no se puede comprender la obra política de los Reyes Católicos, ni la configuración de la monarquía hispánica, ni el surgimiento del llamado Siglo de Oro, que además no fue un siglo, sino casi 200 años. Pues bien, no se pueden comprender todos estos fenómenos sin la figura del cardenal Cisneros. Él fue, en coordinación con los Reyes Católicos, el gran artífice de la Reforma Católica que frenó la revolución religiosa del luteranismo, haciéndola impenetrable en los territorios españoles, además de sentar las bases del concilio español y tomista por excelencia, el Concilio de Trento, que tendría lugar décadas más tarde, entre 1545 y 1563. De manera que tenemos que empezar haciendo algunas aclaraciones. Mucha gente cree que la reforma de la Iglesia de Roma se inició con el Concilio de Trento, en el contexto ideológico de la Contrarreforma. Y no son pocos los que entienden a la llamada Contrarreforma como una reacción oscurantista y retardataria frente a la Gran Reforma iniciada por Lutero, es decir, frente a la Gran Reforma en singular y con mayúsculas. Pero esta interpretación responde a la propaganda protestante y no se ajusta a la realidad histórica. En primer lugar, con Lutero no se inicia una reforma, sino una ruptura, como veremos enseguida. En segundo lugar, la Iglesia siempre estuvo atenta a las necesidades de reforma y renovación. Por poner un ejemplo, citaremos el Concilio de Vienne, el 15º Concilio Ecuménico, que tuvo lugar entre 1311 y 1312, y donde se discutieron las quejas, opiniones y sugerencias presentadas por muchos prelados, cuestiones que fueron tratadas allí sistemáticamente. Todos incidían en la necesidad de mejoramiento de la moral del clero. De este concilio surgió la norma In capite et in membris, es decir, la voluntad de reformar la Iglesia desde la cabeza, in capite, hasta los miembros, in membris, desde arriba hacia abajo, desde el alto clero hasta el bajo clero. Pues bien, estas cuestiones planteadas ya en el año 1311 seguirán tratándose en los concilios del siglo XV, sin obtener grandes avances, excepto en España, donde los Reyes Católicos impulsan de forma determinante la reforma del clero, una reforma que resultará crucial de cara a enfrentar las luchas religiosas que se desatarán totalmente en el siglo XVI con Lutero y Calvino principalmente. Pongámonos en situación. En tiempos de los Reyes Católicos, la Iglesia sufría en toda Europa y también en España muchos problemas internos, así como una importante degradación frente a la cual reclamaban reformas muchas grandes figuras. Pues bien, la gente no lo sabe, pero como ya he adelantado, esa reforma se aplicó por primera vez aquí, en España. Por ello, en este canal hacemos tanto hincapié en señalar que el término reforma, aplicado exclusivamente a las operaciones llevadas a cabo por Lutero y Calvino, es un término impropio, porque lo que dio inicio con Lutero no fue una reforma, sino una ruptura, tanto de la Iglesia en sentido religioso como de la cristiandad en sentido político. Es decir, con el protestantismo no sobrevino un cisma como el de Oriente, donde ambas partes mantuvieron lo principal del depósito de la fe. La mal llamada Reforma Luterana, en cambio, no solo supuso la anulación de prácticamente toda la dogmática y liturgia cristiana, sino que se ajustó muy bien a las ambiciones de los grandes duques alemanes, que buscaban su propia cuota de poder, arrebatándosela a las dos potestades supremas de la cristiandad, el Imperio y la Iglesia de Roma. Recordemos que en ese momento a Europa no se la llamaba Europa, sino la cristiandad. Pues bien, frente al empuje del Islam a través del Imperio Otomano, Carlos I de España y V de Alemania, nieto de los Reyes Católicos, tomará partido por el ideal humanista de la Universitas Cristiana, lo que suponía la imposición de la autoridad imperial sobre todos los territorios de la cristiandad, sobre todo frente a la gran amenaza turca. Recordemos que hacía pocas décadas había caído Constantinopla
Constantinopla. En esta lucha, Lutero invita a los príncipes alemanes a hacerse jefes de sus respectivas iglesias nacionales, para lograr así su propia soberanía territorial y frustrar el proyecto de Carlos V. Con ayuda de Lutero, por tanto, triunfa la fragmentación y la exaltación de la diferencia, un poquito como ahora. Es decir, el triunfo del protestantismo se debió antes a razones mundanas que a razones teológicas, y supuso en esencia la creación de nuevas religiones. Para dejarlo claro de una vez, ante la previsible pérdida de poder local que se avecinaba si triunfaba el proyecto de unificación europea puesto en marcha por Carlos V con la Universitas Christiana, los príncipes alemanes utilizaron el luteranismo como herramienta política. En resumen, personajes como Martín Lutero, había habido muchos antes que él, pero a todos ellos les había faltado, por decirlo así, la oportunidad política. El protestantismo supuso además una extraordinaria ventaja económica, dado que las nuevas leyes autorizaban a los príncipes alemanes a expropiar los bienes de la Iglesia católica y a confiscar las propiedades de los católicos que no aceptaron las conversiones forzosas. ¿Han oído bien? La nobleza protestante se hizo inmensamente rica gracias a la ruptura con Roma. Y sí, impuso las conversiones forzosas. Ahí tienen la tan cacareada tolerancia religiosa del protestantismo. Ahí está. No olviden ustedes, además, que todas las religiones protestantes se utilizaron como instrumentos políticos para la construcción de las emergentes identidades nacionales. Estos países nacieron como teocracias, como iglesias nacionales que sometían el poder religioso a los reyes, al Estado. El anglicanismo para Inglaterra, el calvinismo para Holanda y Suiza, el luteranismo para Alemania. Por cierto, Alemania, que no existía como tal unidad, sino que era un conjunto abigarrado de principados y poderes señoriales muy dispersos que no llegaría a unificarse, atención, hasta 1871. Obsérvese, por otro lado, que ningún rey español pretendió jamás convertirse en líder religioso, porque para eso, ya lo hemos dicho muchas veces, para eso ya estaba el Papa. Pero nos estamos adelantando un poco. Como decíamos, la España de los Reyes Católicos es la primera nación europea en afrontar de forma decidida y eficaz la reforma del clero, lo que la puso a salvo de las convulsiones protestantizantes que sumirían a la mitad de Europa, pocos años después, en largos periodos de cruentas guerras y graves desórdenes políticos, sociales y económicos. ¿Y cuál era la situación del clero en la época de los Reyes Católicos? Pues en ese periodo la Iglesia de Roma, y también aquí en España, estaba afectada por una grave relajación de las costumbres. El desprestigio en el que había caído la jerarquía eclesiástica, especialmente desde la estancia de los papas en Aviñón, el llamado Cisma de Occidente, propició un clima de desobediencia y de ruptura de la unidad. Es en este momento cuando empieza a debilitarse la idea de cristiandad, que como ya hemos dicho, terminará rompiéndose con Lutero. Los altos cargos eclesiásticos eran a menudo extranjeros nombrados desde Roma por un papado poco edificante y generalmente, salvo honrosas excepciones, los obispos, que a menudo eran señores feudales, se destacaban por no vivir en sus diócesis, por permanecer ajenos a sus tareas pastorales y por estar más atentos a las intrigas políticas que a las cuestiones de la religión. Como consecuencia del deterioro de las élites, el bajo clero se encontraba también en una situación de grave postración moral. Destaca en primer lugar su bajísima formación religiosa, que en la mayoría de los casos se limitaba a manejar ciertos rudimentos básicos del latín, que apenas les servía para oficiar misa y celebrar otros actos litúrgicos. Recordemos que en aquella época no existían escuelas o seminarios, pues estas instituciones aparecerán con el Concilio de Trento. Además, el bajo clero vivía en condiciones míseras, situación que en muchos casos empujaba a los curas a entretenerse en ocupaciones poco recomendables y a abandonar las propias. La principal lacra era la falta de cumplimiento del celibato sacerdotal.
Por otro lado, el código eclesiástico servía a algunos para encubrir delitos vulgares y para eludir la justicia. El pésimo ejemplo y la escasa instrucción de muchos clérigos fomentaban en el pueblo las supersticiones, así como un abundante folclore de crítica y de burla anticlerical. De ahí la necesidad de aplicar las reformas desde la cabeza hasta los pies, hasta los miembros. Había que sanear a la Iglesia desde arriba hasta abajo, desde las élites hasta el pueblo llano, porque la degradación se extiende siempre en ese sentido. De modo análogo, el gran problema de nuestras sociedades actuales, me refiero específicamente a España y a las distintas naciones hispanoamericanas, es que la corrupción en nuestras élites políticas, periodísticas, artísticas, económicas, universitarias, etc., esa corrupción se extiende como la pólvora hacia la ciudadanía. La reparación hay que hacerla desde arriba hacia abajo. Pero retomemos nuestro asunto, porque ante esta situación, los reyes católicos encomiendan la tarea de reformar el clero español a un sacerdote franciscano, Fray Francisco de Cisneros, quien llegó a ser uno de los mayores talentos de la historia de España. Este hombre, vilipendiado por gran parte de la historiografía posterior, además de fervoroso hombre de Dios, fue un político de enorme talla. Este era el personaje en el que recaería la regencia de Castilla tras el fallecimiento de Isabel la Católica, pero esto lo trataremos en próximos capítulos. El caso es que era preciso reorganizarlo todo de arriba a abajo, empezando por la propia vida regular de los conventos. Y ahí Cisneros se manifestó como un organizador excepcional. Pero vamos a hacer un breve excurso para señalar el gravísimo problema que tiene ahora mismo planteada la Iglesia de Roma. Como estamos viendo, hay cierto parecido entre lo que pasaba entonces y lo que pasa ahora. El alto clero actual también atraviesa un periodo de relajación de las costumbres y de mundanidad, lo que termina afectando al bajo clero y a la feligresía. El Concilio Vaticano II, por ejemplo, sustituyó la dogmática católica por cosas como los derechos humanos, el diálogo entre religiones y la paz perpetua kantiana, eliminando así la trascendencia y promoviendo el culto al hombre. Para corroborarlo solo tenemos que atender a los escritos y declaraciones del Papa actual, el Papa Francisco, textos preocupados por lo mismo que se preocupan los autotitulados progresistas: indigenismo, cambio climático, derechos LGTBI, feminismo administrado, hermanos separados para referirse a las distintas sectas protestantes, hermanos de religión para referirse al Islam, ideología democrática, solidaridad, etc. Este papa modernista es la culminación de la protestantización de la Iglesia católica, y en este punto remito al Forja 170, emitido en este canal en el año 2022. Pues bien, uno de los principales efectos del Concilio Vaticano II ha sido la desaparición de la teología. En su lugar se ha instaurado un pastoralismo que se dedica a repetir mantras que no son verdades de fe, sino que se refieren a una suerte de guía práctica para seguidores, ¿verdad? Pero sin fundamentación teológica. Prácticamente ha desaparecido la teología. También ha incorporado una idea de estirpe protestante de que el sentimiento es el fundamento de la experiencia religiosa y que además es una vivencia interior, el sentimiento. Tremendísimo error, señorías, cuyos efectos se dejan ver ya por todas partes, por todos los lados. La diferencia fundamental entre lo que ocurría en tiempos de los Reyes Católicos y lo que ocurre ahora es que entonces a los miembros de la Iglesia que incurrían en desórdenes morales no se les ocurría justificar su mala conducta, sino que eran conscientes de su inmoralidad. Lo que vemos ahora es que la Iglesia Católica, poco a poco, está cambiando su dogmática para dejar de llamar pecado a lo que siempre fue pecado desde sus coordenadas, obviamente. En otras palabras, ahora se intenta bendecir lo que la Iglesia de Roma siempre consideró como males morales. Pero esto es algo muy reciente. En la época de los Reyes Católicos, la Iglesia era consciente de que algo iba mal y que había que poner remedio, y el cardenal Cisneros se dio perfecta cuenta de que el saneamiento del clero pasaba por recuperar la teología. En suma, los Reyes Católicos, en especial Isabel,
Encargan a Fray Francisco de Cisneros la reforma de los franciscanos en primer lugar y luego la reforma de otras órdenes religiosas. Cisneros visitó todos los conventos a pie y no en pocas ocasiones tuvo que enfrentar resistencias contundentes, a las que respondió de forma igualmente contundente, despojando de los cargos a los rebeldes, imponiendo multas e incluso encarcelando a los más levantiscos. En 1492 Isabel lo toma como confesor y en 1495 le propone como arzobispo para Toledo, primado de España, el cargo eclesiástico más elevado aquí en España. La reforma encomendada por los Reyes Católicos al cardenal Cisneros se concretaba en 3 orientaciones básicas: mayor subordinación del alto clero a la monarquía, elevación del nivel de instrucción del bajo clero y purificación de las costumbres, o sea, elevación también del nivel moral y espiritual de las personas dedicadas a la Iglesia. Cisneros seguirá la idea de que el saneamiento hay que iniciarlo desde la cabeza, el episcopado, hacia los miembros del cuerpo eclesiástico, hacia el bajo clero. Históricamente, el nombramiento de los obispos siempre había ocasionado grandes querellas, incluso guerras. Como ya hemos comentado, muchos obispos eran extranjeros que ni siquiera se hacían cargo de sus diócesis, razón por la que los Reyes Católicos optaron por una línea prudente: solicitar a Roma el llamado derecho de presentación de obispos, o también llamado derecho de patronato, lo que implicaba que los cargos los nombraría Roma. Allí se estableció, por cierto, la primera embajada permanente de Europa, es decir, la Embajada de España ante la Santa Sede es la misión diplomática permanente más antigua del mundo. Fue creada en 1480 por el rey Fernando el Católico. Pues bien, como decíamos, los reyes aceptaban que los cargos eclesiásticos los nombrara Roma, pero solicitaron a Roma ser ellos quienes presentaban a los candidatos. De este modo, la monarquía podía seleccionar a personas afectas y de piedad reconocida, dado que una condición que exigían los reyes a los candidatos a obispos es que fueran personas de vida ejemplar, vida honesta en términos morales e instruidas en ciencias y en letras. Por cierto, este derecho de presentación de obispos se mantuvo en España hasta el franquismo, lo que resultó muy útil de cara a evitar que al episcopado llegaran obispos secesionistas. Ya sabemos lo que pasó cuando España perdió ese derecho, pues que Cataluña y Vascongada se llenó de clero separatista. A día de hoy les contaré, como curiosidad, que solo China mantiene el derecho de presentación de candidatos a obispos. El caso es que Cisneros continúa las labores de saneamiento de la Iglesia, reforma el cabildo de la catedral, restaura la liturgia mozárabe, pone especial cuidado en el nombramiento de los párrocos, funda 12 iglesias, 8 monasterios y 4 hospitales. Con estas reformas se obligó a los sacerdotes a predicar la misa con cierta asiduidad. Se reforzó el celibato, se eliminó la barraganía y se disciplinó a los monasterios más degradados, no sin fuertes resistencias e incluso violentas. Efecto de esta reforma fue una mejora sustancial en las costumbres y en el respeto social del clero, que en conjunto puede valorarse como el de más alta cualificación de entonces en Europa. De ahí la eficacia de su resistencia contra la mal llamada reforma protestante de Lutero y de Calvino, pues las reformas que Cisneros había cometido en España décadas antes erradicaron o al menos atemperaron en el catolicismo español los vicios que en Centroeuropa iba a alimentar la reforma protestante. En el Sínodo de Alcalá de Henares, celebrado en 1497, se establecieron disposiciones que décadas más tarde adoptó íntegramente el Concilio de Trento. Nos referimos a los registros parroquiales y sobre todo al catecismo, las compilaciones de las doctrinas de fe que servían para instruir a los niños y en general al pueblo llano, y que tanta importancia tuvo en América. Pues bien, todo esto, registros parroquiales y sobre todo el catecismo, llega a España unos 70 años antes del Concilio de Trento, que es la institución que termina normalizando estas reformas. Todas ellas dan como resultado que el pueblo llano español se desarrollara históricamente con menos posibilidades de corromperse doctrinalmente, lo que siglos más tarde haría decir a Menéndez Pelayo
que España es un pueblo de teólogos. También tenemos que resaltar el papel de la universidad como la institución básica de la cultura europea y la promoción de la enseñanza superior como parte esencial de la política de los Reyes Católicos. Pues bien, el cardenal Cisneros también afrontó la reorganización del Estudium General de Alcalá de Henares, el mismo donde él había estudiado. Se encargó de todo: financiación, edificios, cuadro docente, biblioteca, templos e incluso la jubilación de los profesores. El 14 de marzo de 1501 ponía la primera piedra, había nacido la Universidad Complutense, el primer campus universitario del mundo. Una de las tareas de esta universidad fue la edición de una Biblia políglota en hebreo, griego, latín y arameo. Un proyecto que fue celebrado en toda la cristiandad. Su finalidad era fijar su lenguaje, el lenguaje de la Biblia, y reavivar el decaído estudio de las Escrituras. Vamos a aprovechar este detalle para triturar otro de los grandes mitos vinculados con la mal llamada Reforma de Lutero. Recordemos que este monje agustino alemán sostenía que la Iglesia no es la depositaria de la revelación, sino que la fuente de la verdad religiosa se halla en el Evangelio y que su interpretación corresponde a cada fiel particular. Para Lutero, el Espíritu Santo no sopla a través de la Iglesia, de la patrística, sus doctores y teólogos, sino que el individuo se comunica directamente con Dios, sin necesidad de mediadores, solamente a través de su conciencia subjetiva. Fíjense ustedes qué locura, qué disparate, cada uno ahí interpretando las cosas a su manera. El propio Lutero se terminó dando cuenta de que eso no había quien lo sostuviera. Pero lo que existe es la conciencia objetiva, no la subjetiva. Este asunto también lo hemos tratado en este canal, Forja 181 contra Lutero. El caso es que para los protestantes es fundamental leer la Biblia para salvar el alma, y para ello, sostenía Lutero, hay que traducir la Biblia a las lenguas que habla el vulgo. Pues bien, uno de los grandes mitos que envuelven a la figura de Lutero es que se dice que éste se encerró en el castillo de Warburg para traducir la Biblia al alemán. Pero lo que no se especifica es que la Biblia ya contaba con 15 traducciones al alemán, 15 traducciones previas a la suya. A finales de la Edad Media, por cierto, ya habían aparecido traducciones totales o parciales de la Biblia a otras lenguas vulgares, romances y germánicas. Las primeras traducciones de la Biblia al castellano son las llamadas prealfonsinas, que preceden a la denominada Biblia alfonsina, 1260-1280, incorporada en la General Historia de Alfonso X el Sabio. Por la misma época se produjeron las primeras traducciones de la Biblia al portugués, al catalán o al italiano, y la Biblia valenciana data de comienzos del siglo XV. La de Lutero es de 1534. En suma, que lo de Lutero y la Reforma hay que mirarlo siempre con lupa. Pero volvamos a Cisneros, puesto que con grandes gastos personales él mismo compró muchos manuscritos e invitó a los mejores teólogos de la época a trabajar sobre la ambiciosa tarea de compilar una enorme y completa Biblia políglota. Los estudiosos se encontraron en Alcalá de Henares, comenzando los trabajos en 1502 y continuándolos durante 15 años. En tiempo de los Reyes Católicos se fundaron las universidades de Santiago de Compostela, Sevilla, Valencia y sobre todo, como ya hemos indicado, Alcalá de Henares, la obra predilecta del cardenal Cisneros. La Universidad de Alcalá y la mucho más antigua de Salamanca formaron durante largo tiempo a la flor innata de la alta cultura española y a generaciones de funcionarios cualificados y de clérigos cultivados. Allí estudiarían o enseñarían escritores, teólogos, médicos, políticos y científicos como Fernando de Rojas, Lope de Vega, Tirso de Molina, Quevedo, Calderón de la Barca, Mateo Alemán, Juan de Mariana, Alejandro Farnesio, Juan de Austria, Díaz Alcalá, Arias Montano, Ginés de Sepúlveda, Francisco Suárez, Fray Luis de León, etc., por citar al azar unos cuantos, entre tantos personajes destacados que orientaron al país durante varias generaciones.
Se crearon otras escuelas de nivel inferior y en la corte se atendió a la enseñanza superior para las mujeres, dirigida por Beatriz Galindo, llamada La Latina. Una de sus alumnas, Catalina de Aragón, hija de los reyes, exportará a Inglaterra como reina consorte el interés por la educación de las damas a principios del siglo XVI. España era el país europeo con mayor número de estudiantes superiores, un factor del mayor alcance a la hora de explicar su relevancia política. En la Universidad de Alcalá se cultivaban distintos saberes y se disputaban abiertamente distintas orientaciones teológicas, la tomista, la escotista y el nominalismo. Tradición esta, la de las disputaciones, que prácticamente ha desaparecido ya de nuestras universidades. Cisneros, por cierto, también dotó de becas a los estudiantes pobres y fundó un colegio mayor para acogerlos. Desde luego, las mejoras de los reyes católicos toparon con rudas oposiciones y no siempre lograron aplicarse plenamente, pero consiguieron una auténtica revolución política. La coordinación entre el poder religioso y el poder civil dieron como resultado una obra colosal, cuyos efectos se dejaron ver durante siglos y todavía se perciben, de hecho, aunque ahora mismo España esté hecha unos auténticos zorros. La obra política de los reyes católicos dio al pueblo mayor libertad y protección frente al poder señorial, elevaron el nivel formativo y moral de la población en general, abonaron el campo para que germinara el siglo de oro español, de donde saldrían figuras religiosas tan brillantes como Juan de la Cruz, Juan de Ávila, Juan de Dios, Teresa de Ávila, Ignacio de Loyola, Francisco Javier y otras muchas. La reforma de la Iglesia de la cabeza a los miembros dio como resultado la aparición de varias generaciones de élites políticas, eclesiásticas, técnicas y científicas, las más instruidas de Europa. En definitiva, los reyes católicos fomentaron una generalizada autoconfianza y dotaron a la monarquía de un prestigio que le garantizó durante muchas décadas una consistente y mayoritaria lealtad popular. A Cisneros también se le encomendó la dificilísima tarea de evangelizar a la población de la Granada conquistada, lo que nos da pie a tratar brevemente este suceso trascendental. La conquista del reino mahometano de Granada fue un proyecto fundamental del gobierno de los Reyes Católicos, y hay que señalar que esta victoria fue un acontecimiento de alcance universal. Toda Europa vivió esta victoria en aquel mismo momento como una noticia formidable, uno de esos sucesos que hoy día llenarían horas y horas de radio y de televisión y portadas de periódicos. En Roma se celebraron grandes solemnidades religiosas que culminaron con una gigantesca procesión que duró 3 días, presidida por el Papa. En el reino de Nápoles, la victoria cristiana fue conmemorada con una obra teatral, cuyos personajes alegóricos eran la alegría, el falso profeta Mahoma y la fe. En Londres, en la abadía de Westminster, el canciller de la corona, ante una enorme multitud convocada por las campanas, anunció solemnemente la victoria de los cristianos sobre los musulmanes. Tan enorme eco tuvo la conquista de Granada que el Papa Julio II no dudó en otorgar a Fernando el Católico el título de Rey de Jerusalén, título que aún conserva el Rey de España. El Papa aspiraba a una nueva cruzada en Tierra Santa, pero los reyes católicos tenían planes más inmediatos. Estaban construyendo una gran unificación y no se apartarían de su proyecto. Una vez conquistado el reino de Granada, había que organizar todo aquello, y no iba a ser fácil. Las capitulaciones largamente negociadas incluían un trato muy generoso hacia los vencidos, respeto a la religión islámica de quienes quisieran seguir en ella, ayuda a quienes optaran por emigrar a África, exenciones fiscales a los vencidos durante un plazo de 3 años, perdón general de los delitos cometidos durante la guerra, etc. A los granadinos solo se les exigió entregar sus fortalezas y sus armas de fuego. En lo demás, incluidos capítulos tan importantes como la administración de justicia, su vida seguiría siendo más o menos igual. Los reyes ya habían demostrado su generosidad cuando cerraron la guerra civil castellana contra los partidarios de Juana la Beltraneja, y aquí actuarían de la misma manera.
En líneas generales, la vida de los granadinos no cambió mucho. Seguía siendo un territorio de carácter agrario en régimen señorial, con la diferencia de que ahora el señorío pasaba a los vencedores de la guerra. Como ya explicábamos en el capítulo anterior, inmediatamente después de la conquista de Granada, los reyes católicos dan el salto hacia África, donde todavía permanecía el Islam, precisamente para evitar el empuje del Islam, que tenía vocación universal de expansión indefinida. Sin embargo, Fernando el Católico entendió muy pronto la excesiva dificultad de la cristianización del Magreb, algo que deseaba Isabel. En este punto, Fernando el Católico era más realista que Isabel. Dada la práctica imposibilidad de ocupar el Magreb, Fernando limitó sus acciones a la costa, donde capturó varios enclaves e impuso un vasallaje inseguro a algunas ciudades. En 1497, una expedición privada había ocupado Melilla, por entonces abandonada debido a las luchas entre clanes moros. En 1508 fue capturado el Peñón de Vélez y en 1509 la ciudad de Orán, que iba a permanecer 2 siglos en manos españolas. A Orán dedicó el cardenal Cisneros la mayor atención y mucho dinero propio, movilizando una imponente flota. Cisneros también había intentado resolver por la fuerza el problema religioso en las tierras de Granada, rompiendo las garantías religiosas pactadas tras la toma de la ciudad. ¿Y lo hizo por pura maldad o algo parecido? Bueno, pues no, lo hizo más bien como medida in extremis, porque las medidas anteriores no habían funcionado. Vamos a explicar esto con algo más de detalle porque es muy interesante y además también va a tener relación con lo que explicaremos próximamente en relación a las Islas Canarias y a América. Tras la conquista del reino nazarí en 1492, la reina Isabel encomienda la evangelización de la población mahometana a Fray Hernando de Talavera, que entonces era su confesor y también era consejero de los reyes, es decir, es persona de máxima confianza de los reyes. Fray Hernando de Talavera era monje jerónimo, de origen judeoconverso. Pues bien, Fray Hernando pondrá en marcha en Granada una táctica evangelizadora que en lenguaje misional se conoce como técnica de perfeccionamiento, de conciliación o técnica amistosa, que consiste en respetar las tradiciones de las poblaciones asimiladas, para desde ahí intentar cristianizarlas poco a poco. Esta metodología es la que se sigue entre 1492 y 1499, es decir, durante 7 años, pero sin éxito. Y en este punto vamos a conectar con un fenómeno de nuestro presente, un fenómeno del máximo interés. Isabel la Católica pensó ingenuamente que podía llevarse a cabo la evangelización de los musulmanes de Granada, pero la historia nos demuestra una y otra vez que dicha tarea es muy complicada. En la Europa de nuestros días observamos el fenómeno prodigioso del incremento de cristianos convertidos al Islam, pero no observamos el fenómeno inverso. Quienes sostienen la idea bobalicona del diálogo entre religiones y culturas no se dan cuenta de que el Islam ni quiere ni puede integrarse. Atención con esto, ni quiere ni puede integrarse. El Islam, eso sí, está dispuesto a aceptar conversos, pero no busca en absoluto la integración. Ese ha sido el gran error de Francia, pensar que la religión musulmana era una magnitud despreciable, pensar que la grandeur de la Ilustración y sus ideales de libertad, igualdad y fraternidad iban a convencer a la población musulmana asimilada de sus territorios en África. Pero eso no ha ocurrido. La lectura que se hacía de los musulmanes desde el romanticismo del siglo XIX era una lectura nostálgica. Se veía a los musulmanes con añoranza, como una cosa curiosa, exótica, inocente e inofensiva en términos políticos. Ese error lo cometieron Tocqueville, Hegel, Marx, Engels, aquí en España Blas Infante y todos los que le siguen, el Concilio Vaticano II, Podemos y todas las autoproclamadas izquierdas, etc. Y el problema estriba en no entender que el Islam no es una magnitud despreciable. En las últimas décadas, los regímenes islámicos están derivando hacia la ortodoxia fundamentalista, no hacia la laxitud religiosa para ecualizarse a nuestras democracias liberales secularizadas, sino todo lo contrario.
Pues bien, Isabel de Castilla tardó 7 años en entender la extrema dificultad de llevar a cabo la evangelización de los musulmanes granadinos, de manera que tras la sublevación de los moriscos en 1499, los reyes católicos encomiendan al cardenal Cisneros la pacificación de la zona. En efecto, en 1499 estalló lo que podríamos llamar la primera rebelión de las Alpujarras, que décadas después, en 1568, desembocaría en nuevas revueltas moriscas, las cuales, por la gravedad y la intensidad de sus combates, también es conocida como la Guerra de las Alpujarras. En esa época, en 1568, Felipe II quedó sobrecogido ante las masacres de sacerdotes llevadas a cabo por los moriscos, pero su principal preocupación era que la rebelión de las Alpujarras se transformara en un levantamiento generalizado de todos los moriscos con intervención del Imperio Otomano y de sus aliados del norte de África. En aquella ocasión, por ejemplo, el embajador francés dijo: «Dios quiera que antes de que ese perro pueda armarse, los revoltosos de las Alpujarras hayan sido castigados». Con perro se refiere al sultán. En efecto, el sultán Selim II envió a los moriscos españoles, que no eran pocos, sino varias decenas de miles de ellos, pues les envió una carta de apoyo en su lucha contra los malvados cristianos, así lo decía, malvados cristianos, y ordenó que recibieran ayuda desde Argel. Es decir, el problema de los moriscos en España era que eran una quinta columna, pues se habían aliado con el Gran Turco para organizar una segunda invasión islámica a España, como la del 711, es decir, el problema era gravísimo. Fíjense si fue grave la cosa que Felipe II optó por enviar a Juan de Austria al mando de las mejores tropas de los tercios de Flandes y de Italia para sofocar la gravísima rebelión de las Alpujarras. Años más tarde, entre 1609 y 1613, a Felipe III no le quedó más remedio que forzar la orden de expulsión de los moriscos de España. Pero nos hemos adelantado un poco, regresemos a la época de los Reyes Católicos y recordemos que ante el fracaso de Fray Hernando de Talavera para evangelizar a la población mahometana de Granada, los reyes encomiendan la tarea de la pacificación al cardenal Cisneros. Y este, que era un hombre con los pies en la tierra, deja aparcada la técnica del perfeccionamiento, la táctica amistosa, y pone en práctica la táctica llamada tabula rasa, tabla lisa o blanca, que consiste en romper radicalmente con las costumbres de las poblaciones que se intentan asimilar, empezando de cero el proceso de cristianización. De este modo se rompía con las capitulaciones de Granada, firmadas en noviembre de 1491, unos pactos que garantizaban un conjunto de derechos a los musulmanes de Granada, incluyendo la tolerancia religiosa y el trato justo a cambio de la rendición. Pero claro, si hay peligro de que se alíen con los turcos, pues Este proceder tajante, que tan mala prensa dio después a Cisneros, provocó la primera rebelión de las Alpujarras, forzando que el propio Fernando el Católico, grandísimo estratega militar, se metiera en campaña para sofocar las revueltas, lo que finalmente se logró a finales de 1501. En ese contexto se ofreció a los musulmanes la posibilidad de elegir entre permanecer en España y aceptar el bautismo o bien exiliarse. Los mahometanos recién convertidos eran conocidos como cristianos nuevos o moriscos, pero muchos de ellos mantuvieron sus costumbres, la lengua, los nombres, la comida, la vestimenta y practicaban en secreto el Islam, aunque practicaran públicamente el cristianismo. Este peligro enquistado fue recrudeciéndose con el tiempo y suponía una grave amenaza para el Estado, en tanto que significaba la existencia en territorio español de una quinta columna que podía resultar letal, dada la fuerza que el Imperio turco había adquirido en el Mediterráneo. Efectivamente, recuerden ustedes la caída de Constantinopla y que en ese momento los turcos habían cerrado el paso del Mediterráneo
camino hacia las Indias Orientales. Esa es la razón por la que Portugal ya estaba buscando salidas por el occidente, por la costa de África. Inmediatamente también lo va a hacer España. Era vital para España aplastar los nidos piratas berberiscos y disputar a los turcos, si era posible, el dominio del Mediterráneo oriental. Tampoco olviden que es que la corona de Aragón se había ya expandido hacia el Mediterráneo, es decir, el choque de España con los turcos es de primerísima magnitud. Años antes, en 1480, los turcos habían puesto pie en Otranto, en el extremo sur adriático del reino de Nápoles, donde permanecieron 3 meses esclavizando a mujeres y niños y masacrando a quienes rehusasen adherirse al Islam. En el año 1500, el gran capitán frenó los avances turcos, hasta entonces imbatibles, al tomar las islas de Cefalonia y Corfú. Sin embargo, el éxito duró poco y en 1503, en una pugna de 4 años, Constantinopla había arrebatado a Venecia la mayor parte de su imperio insular griego. Solo resistían los venecianos en Chipre y la Orden de San Juan en Rodas. El sultanato mameluco de Egipto se oponía a Constantinopla y con él buscó alianza Fernando el Católico, pero también los mamelucos egipcios serían vencidos en 1517, un año después de la muerte del católico. En próximos capítulos analizaremos esta importantísima cuestión con más detalle. Vamos a ir cerrando esta entrega subrayando que todas las reformas acometidas por los reyes católicos, las que explicamos también en el capítulo anterior, dibujan ya un tipo de Estado completamente distinto al Estado del orden medieval, como están viendo. Los viejos estamentos siguen teniendo un enorme peso político y social, pero el gobierno ejecutivo del reino pasa a ser competencia cada vez más exclusiva de los reyes y de su consejo. Las funciones del gobierno se profesionalizan y la autoridad regia se refuerza frente a los poderes privados. Estas son las líneas centrales de un proceso de modernización que pronto se iba a extender por toda Europa y en el que España, bajo el impulso de Isabel y de Fernando, pues España juega aquí un papel precursor absolutamente. Por eso se dice que la España de los Reyes Católicos fue el primer Estado en sentido moderno. La España de finales del siglo XV ofrece la imagen de una nación dinámica y llena de fuerza que ha construido un orden nuevo, situación que desde luego era percibida con toda claridad desde fuera de España. Solo así se explica todo lo que pasó inmediatamente después, en una carrera de acontecimientos que convirtió a España en la potencia determinante del mundo cristiano. A los logros obtenidos en otras áreas hay que añadir la publicación de la gramática castellana de Nebrija, que fue la primera gramática del mundo hecha sobre una lengua moderna y que pronto sería copiada en otros países. Hasta entonces solo el latín disponía de gramática, siendo la de Nebrija la primera elaborada sobre una lengua vulgar o moderna. Estamos en el año 1492, no lo olviden ustedes, el Annus Mirabilis. Pues bien, la primera gramática del italiano data de 1518, la del francés de 1558, la del inglés de 1585 y la del alemán pues es bastante posterior todavía. De hecho, recuerden ustedes que el náhuatl, pues esta lengua se gramaticalizó antes que el alemán, fue gramaticalizada por españoles en 1531. Nebrija valoraba la gramática como base de las ciencias y también percibió su interés como instrumento de gobierno del imperio. Se decía que Elio Antonio de Nebrija era de familia judio-conversa, procedía de Sevilla, cuyo arzobispo le había recomendado a la reina, quien le recibió personalmente. Se había formado en el prestigioso colegio de Bolonia, en Italia, y era profesor de gramática y retórica en la Universidad de Salamanca. La reina abrió el libro, comprobó que estaba expresamente dedicado a ella, quedó muy sorprendida y le preguntó: ¿para qué quiero yo un trabajo como este si ya conozco la lengua? Y Nebrija iba a contestar cuando tomó la palabra el obispo de Ávila, allí presente, y dijo lo siguiente: Vuestra Alteza ha metido bajo su yugo a muchos pueblos bárbaros y naciones de peregrinas lenguas. Ahora estos tienen que recibir las leyes que el vencedor pone al vencido, pero no podrá ser si no conocen la lengua.
Para eso sirve la gramática, cerramos comillas. Nebrija lo expresó con una fórmula que hizo fortuna. La lengua es el instrumento del imperio. Así, la gramática de Nebrija se convirtió en una herramienta preciosa, la primera regla escrita de una lengua que, andando el tiempo, hablarían cientos de millones de personas en todo el mundo y que ahora mismo es despreciada aquí en España. Fue también Nebrija el autor del lema del rey Fernando, tanto monta, el cual no se refiere a la relación política con Isabel, sino al nudo gordiano que Alejandro Magno cortó con su espada. La sugerencia era que el rey debía atreverse a los mayores designios, ya fuera deshaciendo el nudo de los obstáculos con la inteligencia o con la fuerza. Bueno, a Fernando el Católico no le faltaban ni una cosa ni la otra. Fue un grandísimo político, un grandísimo hombre de Estado, y también con una inteligencia militar pues insuperable. Las naciones de peregrinas lenguas a las que se refería el obispo de Ávila, cuando justificó ante la reina la utilidad política de la gramática de la lengua castellana, eran muy probablemente las del norte de África, donde tenían puestos sus ojos Isabel y Fernando tras la conquista de Granada. El descubrimiento de América se produciría pocos meses después de este encuentro entre Nebrija e Isabel la Católica, momento en el que el ortograma imperial español adquirirá una nueva dimensión, como trataremos en próximas entregas. Todas esas cosas ocurrieron en un ambiente político que empujaba hacia grandes transformaciones, coyuntura que Isabel y Fernando estimularon de manera perfectamente consciente. Los reyes católicos, en fin, convirtieron a España en el estado mejor organizado de Europa, imitado luego en otros países, estableciendo una monarquía poderosa, capaz de embridar las ansias particularistas de los señores feudales e inaugurando una era de hegemonía española que se prolongaría durante siglos. Como es costumbre en nuestros días, el vocablo España, por interpretaciones torcidas y a menudo maliciosas, pues este vocablo se utiliza como si designara únicamente una extensión geográfica, como si dijéramos, por ejemplo, eso es el mar Caspio, eso es España, una extensión geográfica sin contenido político o cultural. Pero como ya hemos explicado, lo importante es que ya en aquella época, desde dentro y desde fuera de España, ya se podía identificar con absoluta claridad la unidad e identidad de lo que se conocía como España, insisto, desde dentro y desde fuera también. Bueno, cerramos aquí la entrega de esta semana, nos quedan muchísimas cuestiones que tratar, lo iremos haciendo poco a poco a lo largo de las próximas semanas y meses, y de momento nos despedimos de todos ustedes agradeciendo como siempre su apoyo y generosidad a todos los seguidores, a todos los mecenas de este canal, de este proyecto Fortunata y Jacinta en defensa de España y de todos los españoles, los que fueron, los que somos y los que serán. Nos vemos la semana que viene y recuerda, si no conoces al enemigo ni a ti mismo, perderás cada batalla. ¡Hasta luego!